Y sabemos qué contienen las canoas. Les voy a decir qué contienen las canoas: maíz, carne salada de vaca y puerco, jaulas de aves, potijuelas de manteca de cerdo, aceite de corozo, ollas de huevos, miel, bolones de queso, cueros, botijas de frijol, sacos con pita, zurrones de sebo y tablas. Ahí tienen ustedes lo que hace el SINUC a finales del régimen colonial. Eso es lo que produce el SINUC y a eso se dedica. Es una radiografía económica del SINUC. Ahí está lo que produce el SINUC. Esto que les acabo de decir les explica a ustedes por qué razón en 1812 esta contrarrevolución de las sabanas es tan grave para Cartagena. Es gravísima porque Cartagena no puede vivir sin estos víveres. Y es gravísima además porque como están en guerra con Santa Marta, el río Magdalena no es navegable. Es decir, Cartagena queda aislada y queda sin víveres. Y por eso Cartagena reacciona de esa manera. Un último antecedente que me parece importante: 1801. El capitán a guerra del partido del SINUC, cuya capital es Lorica, y el señor se llama Bartolomé Camilo García, hace una información de testigos, es decir, llama gente para que depongan, para que expliquen por qué razón es necesario aniquilar el cabildo de Tuluá. 1801. La explicación es muy sencilla, se reduce a lo siguiente: el cabildo de Tuluá solamente hay 3 regidores. De esos 3 regidores, que todos están emparentados entre sí, todos son primos, cosa que está prohibida por la ley. Pero claro, las familias son todas estrechas. Entonces todos son primos, y fuera de eso, uno es vecino de Cartagena, o sea, no de Toluca, sino que vive en la jurisdicción de Cartagena, y los otros 2 viven en Lorica. O sea, que Lorica es más importante que Toluca. En esa época era Lorica es más importante que Toluca, puesto que la gente rica que puede tener un empleo está en Lorica. Además, no hay escribano, no hay quien escriba, quien tome nota. Y entonces dicen ellos: el cabildo solamente lo es de nombre porque nunca se reúne. Y este señor pide que el cabildo sea aniquilado. Esto es de 1801. Y que en lugar de un cabildo se nombre un capitán a guerra, es decir, un militar. En la práctica eso quiere decir que le va a quitar el poder a los habitantes locales para ponérselos a un delegado del gobierno de Cartagena. Esto produce una alarma inmediata en Toluca, que se reúne para hacer una probanza de testigos que tiende a explicar que todo este proceso es debido a la enemistad del capitán a guerra con los capitulares de Toluca por los últimos pleitos y competencias de jurisdicción con respecto a los sitios de Palmito y Santelmo, que creo que se llama Santelmo. Santelmo se llama la época. Entonces hay unos pleitos de jurisdicción porque el cabildo ejerce la justicia. Entonces, ese es el asunto según el cabildo. Finalmente, bueno, antes de eso me parece importante mostrarles cuál es la biografía del capitán a guerra que quiere que sea demolido el cabildo de Toluca. Nació en San Nicolás de Bari en 1749. Era hijo del capitán de las piraguas de corso del siglo que lucharon contra los indios. Sirvió a la corona desde 1772 en diferentes empresas contra los indios bravos del Darién. Participó en la expedición del Darién, donde sufrió heridas de bala peleando con los indios. Son indios con armas, porque comercian con los ingleses que les venden armas y toda la cosa. Hablan inglés y todo, ¿no? Que son indios porque algunos indios hablan inglés, que compran armas y todo. Contribuye a poblar el fuerte de Carolina del Darién, forma milicias en San Bernardo y en San Jerónimo, que en ese momento es plena frontera de los indios bravos del Darién, para contener a esos indios. Es decir, este señor es un militar que ha dedicado toda su vida a combatir a los indios. Ello explica necesariamente los conflictos con Toluca, porque uno no manda de alguna manera contra indios bravos contra los que uno está peleando que a una población mestiza asentada debidamente. En 1803 la audiencia se manifiesta en contra de la pretensión del capitán a guerra de abolir el cabildo. ¿Por qué me parece a mí importante este hecho con respecto a la contrarrevolución de las sabanas? Me parece importante, bueno, estas son las poblaciones, las diferentes poblaciones de la Torre Miranda. Bueno, aquí desgraciadamente no se ve muy bien. Este es un mapa absolutamente precioso del militar Vicente Taller, catalán, que fue muy importante en la independencia en Mompox. Y este señor se recorrió la zona, que era ingeniero militar, e hizo uno de los mejores mapas del Magdalena y del Caribe que existen de la época. Este es un mapa que finalmente fue publicado en Londres en 1820, y aquí tienen ustedes el detalle de las sabanas y los
tienen ahí un golfo de Morosquillo, ven perfectamente ahí a Lorica, bueno, y fue publicado en Londres en 1820. Ese es un mapa de Antonio Latón mirando los pobladores el poblador, que era poblador. Ahí tiene usted un mapa precioso de Antonio Latón Miranda de toda esta zona también. Entonces, ¿por qué me parece a mí importante, y con esto concluyo aquí, si quieren conversemos, si tienen preguntas, ¿por qué me parece muy importante este hecho de la lucha contra el cabildo? La razón es muy sencilla. Esto muestra nuevamente un gran conflicto de las autoridades locales de las Habanas y del Sinú contra las autoridades de Cartagena. ¿Por qué? Porque el gobernador de Cartagena, cuando se manifiesta al respecto, pide también que sea demolido el cabildo de la villa de San Benito Abad. Esto quiere decir, en mi opinión, que las autoridades de Cartagena querían suprimir las autoridades locales para poder controlar más fácilmente los recursos de la zona. Unos recursos claves para el sufrimiento de la zona. Y me parece que induce a pensar que esta hipótesis es válida el hecho de que en 1813, es decir, justo después de terminar la revolución, los cartageneros, conscientes de que han metido la pata en la manera de tratar esta zona, crean nuevos cabildos en Corozal, Lorica y Chile.